Bueno, pues vamos a ir con nuestro hojaldre. Nosotros vamos a hacer con la máquina, se puede hacer a mano en un bol, no tiene un misterio. Amasar no es una masa que haya que fermentar, que hay que tener especial cuidado. Amasar bien y se acabó. Cantidades: 250 de harina, 125 de agua, 5 gramos de sal y 15 gramos de mantequilla fundida. Y luego, cuando tengamos la masa hecha, estiraremos, ya os diré cómo, ahora lo veréis, y le metemos un taco de 200 gramos de mantequilla, ¿vale? Empezamos. Ponemos la harina en nuestro robot. Mira, estoy haciendo aquí el loco. Mucho más fácil, nos ponemos cómodos. Aquí. Aquí es más fácil. El agua. La mantequilla fundida. Y la sal. Listo. Metemos en la máquina, ahora es lo que os digo, esto se puede hacer a mano y no pasa nada. Lo metemos en la máquina. Y le damos a amasar. Never one to make do with the status quo. It's jazz in me, jazz in me, that makes me who I am. Tengo aquí por si acaso, si vemos que queda, porque depende mucho de las harinas que utilicéis. ¿Tenemos más harina o más agua? A ver qué nos hace falta. A special something else because what I do no one else does. Le voy a echar un poco de agua. Here's a little story, just a little aside. I think I can provide a little nugget about me. You see, I really like to take a blank page and make something up right off the top of my head. Sometimes to my parents' dread, I never stayed in bed. Always up to 2 or 3 in the wee hours. See, that was me coming up with songs and stories and planning future glories. Just creating and A ver que cojo de abajo. chords, something never been heard before. At the expense of piano practice, but here we are, all grown up and everywhere to go. Glory to God in this amazing life He's given. Letting me live and see so many things, all the roads and songs, right and wrongs, and sing alongs. And now He's opened up the door to show me even more. Un poquito más. And flowing and glowing and going wherever He leads. Taking the word and everyone's heard, but in the jazz vernacular, and it would be spectacular. And all the great Creator has for me is now today embodied in the jazz in me. I'm more big than you. Haya cogido todo. Ahora lo juntamos todo bien y lo vamos a dejar amasando 3 minutos aquí. Que quede una bola fina. Ahí lo va a coger. ¿Veis? 3 minutos. Que quede el fondo del bol limpio. Lo deja todo recogido. Y terminamos. Mirad, ya tenemos la bola aquí. Ha pegado, o sea, ha despegado todo el fondo del bol. Ya está amasado. Ahora con menos ruido, ahora me oiréis mejor. ¿Veis cómo ha quedado el fondo del bol limpio? Está amasado. Ahora lo sacamos de aquí. Si está bien amasado no hará falta ni poner casi prácticamente harina en la mesa. Y esta es la bola, la base. ¿Veis? Se puede amasar a mano también, ¿eh? Lo que os he dicho antes de un bol. Luego vosotros a mano lo amasaréis así. Ahora
Le damos forma de bola. El dedo meñique, mira, ¿ves? Lo meto aquí. Y lo hacemos como un pellizco. Bol. Un poquito de harina. Firmar y a la nevera. Dejamos reposar 1 hora y ya empezamos a estirarlo. Le metemos la mantequilla, le hacemos las vueltas y ya os cuento todo, ¿vale? Venga, a reposar. Ya tenemos nuestra masa lista. Ha reposado. La ponemos en la mesa, un poquito de harina. Ahí está. Nuestra masa preparada. Y ahora la hacemos. Estiramos. En forma de cruz se le llama. Dejamos en el centro siempre un montículo más gordo. Ahí veis. Como vamos dejando el montículo, se está pegando un poco. Ponemos la harina cerca. Vamos a estirar los brazos. Sin miedo, esto no hay que tener miedo. Si no dejamos reposar, ¿veis cómo cuando estiras se recoge? Pues si no dejas reposar, eso todavía es mayor todavía. Por el gluten de la harina. Coge, liga la masa y no nos dejaría trabajar bien. Voy a hacer estos 2 brazos un poco más largos. El de delante y para mí. Y en este montículo ahora colocamos la harina, la mantequilla, perdón. Chafamos un poco y lo cerramos como si fuera un pañal. La mantequilla dentro. Sin miedo, así. Ya tenemos nuestra masa con la mantequilla dentro. Giramos y sin miedo, giramos. At the expense of piano practice, but here we are, all grown up and everywhere to go. Glory to God in this amazing life He's given. Envolviendo todo. Me live and see so many things, all the roads and songs, and right and wrongs, and sing alongs, and now He's opened up the door to show me even more. So I'm showing and flowing and glowing and going wherever He leads, taking the word and everyone's heard. Lo dejamos reposar, temperatura ambiente, como 15 minutos y volvemos enseguida. Aquí tenemos nuestro plastón. Ahora hay que estirarlo ya. Le damos golpes en el centro y hacia los bordes. ¿Para qué? Para que la mantequilla se esparza por toda la masa. ¿Veis cómo va? ¿Veis cómo va? ¿Veis cómo va? Así. Así tenemos ya mantequilla por toda la pasta. Que no se nos olvide echar harina para que no se nos pegue. Estiramos más en este sentido. Y ahora en el otro. Y ya vamos estirando. Ya va cogiendo esto buena pinta. Yo os enseño a hacer el hojaldre. Que vosotros os atrevéis y os apetece, lo hacéis. Que no os apetece, que es más cómodo comprarlo, pues como vosotros veáis. Pero yo os enseño cómo se hace el hojaldre. Además, esta cantidad es una cantidad como para 2 tartas o según lo que vayamos a hacer, que no es mucha cantidad. ¿Veis cómo está ahí la mantequilla? Se ve por el tono de la masa que se está extendiendo por todo. Así, las tiramos y empezamos a darle las famosas vueltas que dicen de la mantequilla. Nosotros vamos a hacer 3 vueltas simples. Ahí está, ¿veis? No tiene exceso de harina en la masa.
Nuestra vuelta simple sería ahora 1/3 de la masa, quitamos el exceso de harina y otro tercio encima. Y dejaríamos reposar así en la nevera otros 15 minutos. ¿Vale? Y esta operación la vamos a hacer 3 veces. Volvemos en 15 minutos y os enseño el siguiente paso. Listo, 15 minutos en la nevera. Otra estirada le vamos a pegar ahora. Ahora ya no hace falta que le demos los cacharrazos que le hemos dado antes. ¿Veis ahora? Empiezo del centro hacia mí. Del centro hacia adelante. Hacia mí y hacia adelante. Así, ¿veis? Y se ve la mantequilla estirándose por toda la masa. Tenemos sin miedo. Ahora vamos a estirar en otro sentido. Tiene harina. Y como os he dicho, hacia mí y del centro hago fuerza para adelante. No hacemos todo en un sentido, sino del centro para que la mantequilla vaya por todo. Intentamos igualar. Sin miedo. Ostras, que es grande, que no sé cómo cogerla. ¿Cómo la has cogido antes con la mano? Mira, enrollada. La enrollamos en el rodillo, echamos harina y volvemos a ponerla. Desenrollando, ¿veis? Qué masa, sale un plastón con esta receta hermoso, ¿eh? Terrible. Le vamos a dar ahora otra vuelta simple en la nevera en total. Acordaros que serían 3 vueltas. Les íbamos a dar. Ahí tenemos. Quitamos el exceso de harina para que no se nos quede harina cruda luego dentro. Quitamos el exceso. Sería así, 1/3. Intentamos igualar los bordes y fuera exceso de harina. Y ahora igualamos bordes. Quitamos harina y a la nevera otros 15 minutos. Y ya estirar. La tercera vuelta, estiramos y ya cortamos a la forma que queramos. Si queremos hacer bandas y vamos a hacer alpargatas, según el día que vayamos a hacer. Venga, nos vamos. Listo, ya tenemos aquí nuestro hojaldre. Nuestro hojaldre, hecho por nosotros. El que se rinda y sea un rajao, que lo compre. Pero es otra historia, esto es otra historia. Aquí ya veis cómo se nota el frío. Está la mantequilla más dura, tardamos más en estirarlo. Ahora ya, ahí va, que lo rompo con el dedo. Ahora ya es estirarlo y según la receta que vayamos a hacer, pues cortarlo a nuestro gusto. Está frío, veis cómo está más duro. Se nota. Si le damos mucha caña desde recién hecho, la harina se rompe. El hojaldre, o sea, la mantequilla nos sale fuera y cuando vas a cocerlo, en las capas que hemos hecho con los pliegues, la mantequilla se va a pegar y ese pliegue no va a suflar. Entonces te va a quedar un hojaldre aquí suflado, aquí pegado, aquí se te va a quedar irregular. Por eso hay que tener mucho cuidado, lo del reposo, el frío, para que la masa esté manejable, pero la mantequilla esté suficientemente dura para que no nos rompa la masa. Y aquí ya, ¿veis? Qué pasada, tío, nuestro hojaldre. Y aquí ya sería cortar
y hacer la receta. Pero aquí tenemos nuestro hojaldre. Apa, aizea naiz, Doneste barra, sukaldaria naiz, bai afizioz eta baita ofizioz ere. Gaurko honetan egin ditugu kanutilloak. Normalen kanutilloak egiten dire kremaz betiek, baina egingo ditugu nataz beteriko kanutilloak. Venga, animatu! Kanutilloak egiteko osagaiak dire, masa egiteko behar dugu manteka, irina eta esnia. Eta gero, esne gaina, nata montada egiteko behar dugu esne gaina eta azukre pixkot, eta gero kobertura beltza, gainetikan txokolate beltza, gero gainetikan pixkot pintatzeko edo. Erkiba, masa egiteko. Indugu manteka dago enpomatua, bale? Dago landua pixkot, beratzu dugu, bertzenaz ezin da landu. Balima dago, neberatik ateri berria balima dago, zinezkoa da. Tako dugu pixkot. Beti ere hau egiteko egokiena da, esnia ez egotia sobera hotza ere. Azkenin, temperatura desberdinak egiten duna da, hotza egotia mantekila nola gondu den, manteka nola gondu den, enbertze denbora kanpoan inda pixkota temperatu, eta kendu dut temperatura hotza, eta hotzak esnia hotza balima dago egiten dagoela gogortu, eta ja ez daigu kontraitzen, oza, ez zaigu ongin hasten. Eta orduan ingo dioguna da, irina. Joango gara, poliki-poliki, behar duna. Pixkot bota, eta nahasi. Eta pixkot bota, eta nahasi. Behar duna, bai? Zuenez, ja, paretatikan kentzen da errex. Orduan, orain da momentua, egingo ditugu bola batzuk. Bakizu, pues, intxaurren tamainukoak, hola, gutxi hora bera. Beti, garrantzitsua da, botatzea irin pixko bat botatzea azpian ez pasatzeko hau. Baik, ikusten, nola egiten den itxeki. Orduan, nik joango naiz egiten, eta opale, mila esker. Eta orduan, botako dugu irin pixkot hemen, eta hola utziko dugu, txak, bolatxoak. Egingo dugu orain, bolatxo kuadril bat, Bale, orduan, ez dugu ginen haunit, gaur kontan zazpikin nahikoa dugulako. Orduan, eta jakizue, masa honek kongelatzeko arazorik ez dula. Orduan, egin gautena da, gordeko dut beti ere filmakin, baina filmari jarriko diot olioa. Bertzenaz gero, kentzerakun filma ingo da dena itxeki. Bale? Orduan, olioa batuko diot plastikoari eta ingo dut kongelatu. Hau, gordeko dugu. Orduan noain, hemen, pixkot, beti, iten dugu lana irinakin, bai? Halere, garrantzitsua da, sobera irin ez izatea ere, ze azkenin irin sobera balima du, gero ez da itxekiko, ez zait itxekiko konuan. Orduan hori ere ez dugu nahi. Nahi dut irina nahikoa ez itxekitzeko rodilloari, baino ez izatea sobera itxeki ahal izateko holaxe. Orduan, egingo dugu. Denak tiratuko ditugu hola, bat banaka.
Oain. Buelta eta buelta. Eta hain diogu jarri konuari. Bai? Orduan orain, kono aparatu baino leheno, beti oroitu inberdela konoak engrasatu behar dela, Bertzenaz gero, gelitzen zaio itxekia eta ez da manerik sutan kendu ahal izateko. Bale, orduan, orain hemen dugu ja esne gaina montatua, horretarazten dizuet dula vainillan aroma pixka bota diogu eta azukri ere montatu dugu. Gero dugu hemen kanutilloak, egin duguna da, leheno nola paratu ditugun kanutoan eta egin dugu presitu. Eta presituta gero golpetxar bat klik-klik eta teitzen dire. Eta dugu kobertura. Kobertura kaso honetan ez dut egin sutan, ez dut urtu sutan, delako bol txikia, ordu dintuna da mikroondasen, bine favorez, oroitu ezin dela golpian sartu ateri. Inbar da, sartu, gutxi, minutu erdi bat edo, ateri, nasi. Berri zen sartu, bertze minutu erdi bat. Bertzenaz, erratzen zaigu, bale? Orduan, oan inen duguna da, beteko txugu. Hemen kaso honetan ez dugu behar bokillarik, ze bokilla da polita egiteko edo kasu honetan nola den betetzeko bakarrik. Hola. Beti oroitu fondoraino eraman behar duzula. Ze bertzenaz, hemen goitik hasiko banintz betetzen, fondua egongo zen hutsa. Kanutilloak betetzen aldire natas, cremas, crema de café, crema de chocolate, crema de fresa, crema de naranja, egiten alda mila gauzaz, bale? Kasu honetan egin dugu esne gainakin, baino oroitarazte dizuet egiten aldela nahi denakin. Beti garrantzitsua dena da, koloreak ez izate berdinak, erran nahi dutena da. Barrenin balin badago nata, ez dut azukre xetuakin dekoratuko, egingo dut txokolateakin. Barrenin balin badago txokolatean krema, orduan ez dit txokolate jarriko, orduan jarriko txokolate xurilla, edo, beti pixko bat koloreak, edo mermelada frambuesana, edo, beti saiatu koloreak pixkot zaporeak ongi gelitxea, klaro, ziozu paratu behar, igual harrituko dizu eta gustatzen zaizu txokolate urdinan, txokolate gazta urdinan salsakin. Orduan, hau da, pixkot pollita paratzeko. Posibleko genion hartu eta dena bota gainetikan, aski ona ere. Baina, aukeran, hobe, bota pixko dekoratzeko eta onduan taza txiki beparatu norberak nahi bali madio gehiago bota, aukeran hori ahitzez hobe eta hola gustatzen zaionari txokolte haunitzekin botako dio txokolte haunitz, eta gustatzen zaionari txokolte gutxikin, pues txokolte gutxi. Botatzen badiozu hasieratik txokolte gutxi, txokolte haunitz, ja ezin diozu kendu. Holaxe, eta egingo dugu hemen. Turruixtu bat, bak! Jartzeko nola ez, gure menta zoragarria. Hementxe, onaino gure postrea gaurko kanutilloak, txokolateakin dekoratuak eta krema nataz beteta. Eio!
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.